Demostración de la derivada de la función seno. Por reglas de derivación, sabemos que la derivada de la función seno es el coseno de la función. Para realizar esta demostración debemos primero que todo recordar la definición de derivada por límites. Recordemos que es cuando la variación de x tiende a 0, es sumamente pequeña, de la función compuesta de f de x más delta de x menos la función original sobre la variación. Vamos a aplicar esta definición de derivada en la función seno. Como primera medida vamos a aplicarlo. Entonces nos va a quedar que la derivada de la función seno es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, la variación en x, la variación del ángulo tiende a 0, de seno de x más delta de x, menos la función original que sería seno de x, sobre la variación del ángulo. Muy bien, nos encontramos con un límite y es necesario recordar la identidad de suma de ángulos, la cual recordemos acá es seno de alfa más beta, la cual se define como seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Esta identidad la vamos a aplicar en esta parte de nuestro ejercicio, por lo tanto va a quedar la derivada de la siguiente forma. Prima va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de x coseno de delta de x más seno de delta de x, variación del ángulo, por coseno del ángulo, menos seno del ángulo sobre la variación. Vamos a recordar otro concepto. Yo puedo tener A más B menos C sobre D, pero yo puedo expresar esto de manera como me convenga. Por ejemplo, A menos C sobre D más B sobre D, y la igualdad se cumple porque siguen siendo fracciones homogéneas y puedo distribuir o agrupar términos del numerador según mi conveniencia. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar ese concepto que acabo de exponer para agrupar los que tienen seno de x, en este caso seno de x coseno de la variación del ángulo, o de delta de x menos seno de x. Esto queda dividiendo sobre delta de x. Y más seno de delta de x por coseno de x sobre delta de x. Aplicando el concepto que acabé de exponer, vamos entonces en ese punto. En este primer término puedo factorizar, hacer factor común del seno. Lo realizamos. Seno de x es igual a coseno de delta de x menos 1 sobre la variación del ángulo. Y acá veo con buenos ojos agrupar seno de delta de x sobre delta de x. Recuerden que este es un límite trigonométrico conocido. Vamos a recordar esos dos conceptos importantes, dos límites. Tengo que basarme en esos dos límites trigonométricos ya establecidos, como es el límite cuando u tiende a 0, el ángulo tiende a 0, de seno de u sobre u. Este límite ya determinado tiende a 1, y límite cuando u tiende a 0, de 1 menos coseno de u sobre u. Este límite tiende a 0. Entonces estos son dos límites trigonométricos conocidos. Los vamos a utilizar, mire acá, vamos a utilizar uno y acá debemos acomodar esta expresión para poder utilizar el segundo. Muy bien. En el lado derecho estoy colocando los conceptos que voy aplicando en la demostración para que quede un poquito más claro. Retomamos entonces nuestra demostración
La derivada va a ser límite cuando delta de x tiende a 0. Acá debo factorizar el signo, entonces saco un menos, nos queda menos seno de x, 1 menos coseno de delta de x sobre delta de x más coseno de x por seno de delta de x sobre delta de x. F' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de menos seno de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 menos coseno de delta de x sobre delta de x. Aquí apliqué una propiedad de límites donde distribuí en la multiplicación en los dos factores que componen este primer término y lo mismo voy a hacer acá. Límite cuando delta de x tiende a 0 de coseno de x, así como límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta de x sobre delta de x. Muy bien, entonces nuestra derivada va a quedar de la siguiente manera, aplicando los conceptos. Esto nos queda menos seno de 0, evaluando ya el límite. Este límite por definición ya, un límite trigonométrico ya establecido, nos da 0, como hemos mencionado anteriormente. Límite cuando delta de x tiende a 0, observe que aquí no hay delta de x, por lo tanto queda coseno de x, no hay donde evaluar ese delta, eso hace las veces de una constante, queda coseno de x, por el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de x, aquí tenemos el concepto, esto nos da 1. Realizando las operaciones, menos 0, bueno, esto queda 0, y coseno, finalmente llegamos a la definición de la derivada.